Muchas gracias por la invitación. Me voy a referir a la anatomía, indicaciones y seguimientos en el síndrome de May-Tyner-O'Neill, lesiones ilíacas no trombóticas. Soy Oscar Gural Romero, estoy a cargo de la Unidad de Intervencionismo Venoso Endovascular de Fundación Favaloro y de Vascular Integral en Buenos Aires, Argentina. El síndrome de May-Tyner o el síndrome de Cocket, o también llamado síndrome de la compresión de la vena ilíaca o lesiones ilíacas no trombóticas, se caracteriza por compresión de la vena ilíaca, tanto derecha como izquierda, dado por las arterias ilíacas o por la aorta contra la columna. Su prevalencia es desconocida. El 18 al 49% de las TBP, de las trombosis venosas profundas, tienen compresión ilíaca. Hay un mayor predominio de mujeres sobre hombres. Virchow en 1851 ya lo describió, en tanto que May y Tyner hicieron una descripción en disecciones cadavéricas, en tanto que Cocket lo describió en una serie de pacientes, 29 pacientes con datos clínicos y angiográficos. Posteriormente, Raju, en el 2015, plantea el concepto de que debemos hablar de lesiones trombóticas y de lesiones no trombóticas cuando nos referimos a compresiones ilíacas. Es muy diferente o es muy variable el sitio de la compresión, dado que depende mucho también de la bifurcación venosa, de la convergencia venosa, pero también depende de la bifurcación aórtica. Por lo tanto, el sitio de compresión puede ser tanto derecho como izquierdo. Raju estableció una clasificación, los dividió en 5 tipos: el tipo 1 y el tipo 2, que son izquierdo, el tipo 3 y 4 derecho, y el tipo 5 a nivel inguinal. Esta compresión crónica que se da en gran parte de los pacientes ante una cirugía reciente o ante un reposo prolongado, trombofilia, embarazos, trastorno de hipercoagulabilidad o terapia de reemplazo hormonal puede favorecer a la formación de trombosis. ¿Cuál es la clínica de los pacientes? Generalmente tienen edema, dolor, úlceras, antecedentes de un 52% de TBP, 7% de embolismo pulmonar, y en 2% pueden llegar a una flegmasia cerúlea doble, la presencia de varices atípicas y de congestión pélvica secundaria. Debemos diferenciar, como dijimos, de las lesiones ilíacas no trombóticas, o también llamadas May-Tyner, de aquellas trombóticas donde puede haber estenosis, oclusiones totales o parciales. Cuando ya existe la trombosis, lamentablemente el 50% de los casos son trombosis que comprometen todo el eje ilíaco-femoral popliteo en la mayoría de los casos. Existen criterios ecográficos para definir una lesión ilíaca no trombótica o May-Tyner cuando los ratios de diámetro y de velocidad, el ratio de diámetro son mayores de 5, ratio de velocidad mayor de 2.5, disminución de calibre de la vena, la presencia de colateralidad, inversión de flujos y transvaginal la presencia de flujo derivativo. Con respecto a la tomografía, acá utilizamos muchísimo la angiotomografía y la angioresonancia, donde podemos ver perfectamente el sitio de compresión dado por las arterias contra la columna. Esta es una variante de un tipo 2 dada por la compresión de la arteria hipogástrica izquierda sobre la vena ilíaca primitiva izquierda. Con respecto a los criterios radiológicos, signos de éstasis venoso, imagen de defecto venoso dado en la vena ilíaca por la compresión arterial, flujo derivativo por la vena hipogástrica o inversión de flujo, flujo iliolumbar y gradiente de presión en algunas circunstancias. Nosotros hacemos mucho el estudio rotacional en visión tridimensional que nos permite corroborar todas esas vías derivativas que se van generando. El IBUS juega un papel importante a la hora de definir sitios de compresión, estenosis, que muchas veces pasan desapercibidos en las ecografías, tomografías o en la misma flebografía. ¿Cuándo vamos a tratar a los pacientes con compresiones ilíacas o May-Tyner? Cuando hay un gradiente mayor de 5, con clínica, todo siempre con clínica, pacientes con antecedentes de coagulopatías, recidivas varicosas, antecedentes de trombosis reiteradas, proyectos de embarazo. El tratamiento hasta el año 2000 era fundamentalmente quirúrgico. Posteriormente, antiguamente se hacían bypasses o derivaciones, la más conocida era el PALMA, con prótesis o con vena, hasta que aparecieron los stents dedicados a vena, que tienen la particularidad de ser flexibles, elevada fuerza radial y de amplia gama de diámetros y longitudes. Debemos adecuar el stent de acuerdo al vaso a tratar y tener en cuenta que
que hay factores que hacen al éxito del procedimiento, como el factor técnico, el factor hematológico y asegurar un adecuado inflow o flow. Vamos a presentar el caso de una mujer de 43 años de edad con antecedentes de dolor pélvico, dispareunia, edema del miembro inferior izquierdo vespertino, claudicación venosa y 2 cirugías de varices, y en el ecodoppler un flujo derivativo. Se veía una compresión por la tomografía de la vena ilíaca primitiva izquierda. La flebografía mostró justamente la compresión, la derivación o inversión de flujo por la hipogástrica y por el circuito iliolumbar. Además, presentaba una insuficiencia de la vena obturatriz izquierda, la cual fue embolizada, la embolización de la vena gonadal izquierda, como consecuencia de este síndrome congestivo secundario al fenómeno compresivo, fue tratado y posteriormente procedimos al stenting, a la colocación de un stent dedicado a vena de 16 por 150. Este es el resultado final y el seguimiento tomográfico con excelentes resultados. Los pacientes quedan antiagregados por 30 días y anticoagulados por 3 meses. Otro caso de una mujer de 42 años con antecedentes de 2 gestas, 2 partos, antecedentes de ingesta de anticonceptivos, dolor, pesadez y edema vespertino, y comienza posteriormente con una TBP del lado izquierdo, ilíaca femoral poplitea, edema severo, flegmasia cerulea dolens y anticoagulación. El ecodoppler mostraba el compromiso ilíaco femoral, le realizan una flebografía en otra institución y realizan trombolisis con catéter y RTPA activador tisular del plasminógeno recombinante y ATP con balón. Este es el resultado post-trombolisis con catéter y con RTPA y tromboaspiración, logrando una restitución. No se ve una compresión significativa de la vena ilíaca. La paciente evoluciona posteriormente con reagudización de los síntomas, claudicación venosa, escasa mejoría. Realizamos una flebografía donde constatamos el síndrome postrombótico con oclusión de la vena femoral profunda y superficial, y vimos la vena ilíaca primitiva con el signo de defecto, escasas vías derivativas, y no había tanta inversión de flujo por la vena hipogástrica. En la angiotomografía se veía una compresión, pero no significativa, pero existía la compresión a dicho nivel. Realizamos un IBUS, por lo que ahí sí podemos corroborar con el IBUS la compresión casi total de la vena ilíaca primitiva izquierda, y esto justificaría como factor predisponente de la trombosis tan extensas. Decidimos tratarla, pasamos la obstrucción femoral, angioplastía con balones de diámetros progresivos y posteriormente logramos, angioplastiamos también la vena ilíaca, la colocación de un stent dedicado a vena de 16 por 150 y el resultado final, fíjense, con la restitución del eje y desaparición de toda la colateralidad. El control a los 15 días, a los 3 meses, al año, por ecografía y tomografía, donde se ve perfectamente la correcta posición del stent y el flujo adecuado. Otro caso de una mujer de 41 años con dispareunia, edema, varices atípicas, claudicación venosa, donde se corroboraba la lesión ilíaca no trombótica con una derivación iliolumbar, inversión de flujo, corroborada también por IBUS. Y decidimos tratar también la congestión pélvica secundaria, embolizando la vena gonadal izquierda con coil de liberación controlada, la lesión ilíaca corroborada por el IBUS, no trombótica, y posteriormente realizamos una angioplastía con balones y el resultado final del IBUS con restitución del eje. Podemos decir que el 24% de los pacientes asintomáticos tiene una obstrucción del 50% de la vena ilíaca común izquierda por tomografía. La presencia de edema, claudicación, congestión venosa y antecedentes de trombosis nos deben hacer descartar la presencia de las lesiones ilíacas no trombóticas, la necesidad de optimizar el diagnóstico de las lesiones ilíacas por una evaluación semiológica, ecográfica, tomográfica, radiológica y por IBUS, y el stenting ha demostrado excelentes resultados para el tratamiento de estos fenómenos compresivos. Trabajamos y pregonamos el trabajo multi e interdisciplinario para resolver esta situación. Muchas gracias.